Los días antiguos han terminado. Los días medios ya están pasando. Los días jóvenes comienzan ahora. El tiempo de los elfos ha quedado atrás, pero el nuestro está ya muy cerca. El mundo de los hombres que hemos de gobernar. Pero antes necesitamos poder para ordenarlo todo como a nosotros nos parezca y alcanzar ese bien que solo los sabios entienden. Y escucha, Gandalf, mi viejo amigo y asistente. Digo nosotros, y podrá ser nosotros si te unes a mí. Un nuevo poder está apareciendo. Contra él no nos servirán de nada las viejas alianzas. Ya no podemos poner nuestras esperanzas en los elfos o el moribundo Númenor. Hay una sola posibilidad para ti, para nosotros. Tenemos que unirnos a ese poder. Es el camino de la prudencia, Gandalf. Hay esperanzas de ese modo. La victoria del poder está próxima y habrá grandes recompensas para quienes lo ayuden. A medida que el poder crezca, también crecerán los amigos probados, y los sabios como tú y yo podríamos con paciencia llegar al fin a dominarlo, a gobernarlo. Podemos tomarnos tiempo, podemos esconder nuestros designios, deplorando los males que se cometan al pasar, pero aprobando las metas elevadas y últimas. Conocimiento, dominio, orden, todo lo que hasta ahora hemos tratado en vano de alcanzar, entorpecidos más que ayudados por nuestros perezosos y débiles amigos. No tiene por qué haber, no habrá ningún cambio real en nuestros designios, solo en nuestros medios. Saruman en El Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien, 1892-1973. Este extraordinario diálogo que aparece en la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, entre los dos Istari, los magos más importantes de la trilogía, Saruman el Blanco y Gandalf el Gris, tiene connotaciones inusitadas que para los estudiantes y amigos de Universitas son de sumo valor en sus reflexiones y análisis debido al contenido ético del mismo. Vamos a contextualizar las palabras de Saruman. En la novela, en medio del concilio celebrado en Rivendell y presidido por Elrond, Gandalf les cuenta lo ocurrido con Saruman en Isengard, a donde el mago blanco le había citado enviándole un mensaje con Radagast, otro de los Istaris de la Tierra Media. Al llegar, Saruman lo recibe con sequedad y luego le dice las palabras antes citadas. En el fondo de las palabras de Saruman, apreciamos la desesperanza que le ha sobrevenido tras el intento siempre fallido de traer el orden y la paz a la Tierra Media. Saruman ha dejado de confiar en las alianzas con los hombres y elfos por ser débiles y siempre dificultar el conseguir el anhelo del conocimiento, el dominio y el orden. En la búsqueda del bien, el jefe del Concilio Blanco ha concluido que solo con el control del poder será posible realizar los planes para establecer finalmente el bien. El camino de las alianzas, del diálogo, los acuerdos, solo entorpece y habitualmente fracasa. Por ello, Saruman no ha cambiado sus objetivos de bien, sino solamente cambia el medio para conseguirlo. Ese medio supone arrimarse al poder y desde dentro del poder, con paciencia, llegar a gobernarlo y reconducirlo hacia el bien. Esto supone el tener que aceptar que en el camino se cometerán daños, deplorándolos, por supuesto, pero el fin de llegar a su control será la justificación para tales inconvenientes. Es el poder y no la debilidad la que puede garantizar de forma definitiva el bien. Por ello, cabe plantearse la naturaleza de la aparente corrupción del mago blanco, pues nos va a interpelar respecto a la relación entre el bien y el poder, un bien impuesto, un bien ejercido por el mando, en definitiva, un bien que irrumpe en la libertad personal de gente vulgar, incapaz de conocer e incapaz de actuar correctamente. Ante una hipotética situación de estar frente a alguien que va a cometer un gran error que le puede afectar gravemente a él mismo, ¿es legítimo impedírselo? Considerando que tal persona es ignorante y no podrá comprender por sí misma el error que está cometiendo, por lo tanto, ¿estaría el sabio legitimado para ejercer sobre los ignorantes tales actos de corrección? Pensemos lo que ocurre en el caso de los padres y los hijos.
el padre que sabe y el hijo que ignora y por su propia edad no puede comprender, sino solo obedecer la coacción protectora de sus padres. Sería legítima la actitud de padres que no intervinieran a sus hijos, que no los corrigieran y que no los obligaran a obedecer restringiéndolos cuando estos tratan de lanzarse por la ventana. Y en el caso de un suicida, en el momento que intente morir subiendo una torre pública, ¿sería lo mejor dejarlo en el uso de su libertad, decidir morir y no impedírselo? Es considerado normal en las sociedades civilizadas la coacción en casos de enfermedades mentales que sufra una persona o por algún motivo sea declarada interdicta y se le prive del uso libre de sus bienes. Y si los principios aplicados a estos casos particulares los llevamos al conocimiento del bien objetivo, adecuado a la naturaleza humana, en que un sabio pueda ejercer respecto a los demás como un padre con sus niños, solo a beneficio de las propias personas, ¿estaría esto justificado? Saruman ha llegado a la conclusión que sí, es justo actuar así, y más todavía, es la única manera de conseguir el bien, conseguir los objetivos más nobles. Este verdadero bien solo es posible con el uso del poder, el dominio sobre los débiles y perezosos. Esta conclusión de Saruman es resultado del fracaso del otro camino, el camino paulatino de las alianzas. Sencillamente es imposible la promoción del conocimiento, el bien y el orden a través de medios frágiles. Los hombres vulgares no comprenden, no entienden, viven sus vidas en la búsqueda de bienes egoístas y vanidosos. Jamás verán grandes objetivos. El hombre lucha contra el hombre, o en palabras de la sabiduría de los latinos, el hombre es el lobo del hombre. Para declarar esto no necesitamos aludir a si la naturaleza humana es así o no. Basta el constatar la experiencia de las sociedades humanas primitivas y civilizadas para observar este elemento común, la depredación del hombre de su entorno y la lucha entre sus iguales. Si el poder ejercido por el mal se logra gobernar por quien sabe y conoce el bien, ese poder será para todos beneficioso. Entonces, los sabios tendrán que inicialmente ceder a las consecuencias dañinas del poder hasta conseguir su control. Esto a la larga traerá mayor bien. Al final del diálogo, Gandalf lo enfrenta diciendo que solo uno puede llevar ese poder. Por lo tanto, no digas nosotros, aludiendo a que el ejercicio del poder nunca es compartido, sino intrínsecamente egoísta. Gandalf, a diferencia de Saruman, considera que el bien no es un proyecto colectivo sino individual. Las grandes fuerzas humanas no son las llamadas a buscar el bien, sino los actos comunes de las personas triviales son los que contrarrestan el mal. El bien debe ser objeto de los pequeños, los insignificantes. El bien y el mal aparecen en las conductas cotidianas y no en el poder ejercido hacia un colectivo. La reflexión sobre estas posiciones y en particular la de Saruman, que aparentemente es la más conflictiva, es aconsejable tenerla libre de todos los prejuicios que impidan llegar a conclusiones que a veces son disputadas por los colectivos que predican ideologías sobre lo aceptable o no aceptable. El pensamiento es la actividad libre por excelencia, y siempre el pensar es conflictivo, porque la verdad, que es objeto del pensar, no es cosa de acuerdos. La verdad no es inclusiva, sino exclusiva y excluyente. Sopesar la posición de los magos sobre la relación entre el poder y el bien y la libertad personal y colectiva, la conveniencia de los medios respecto a nuestros designios, la frustración y desesperanza del sabio al ver el fracaso de sus ideales, la coexistencia del mal moral, producto de la ignorancia, y de la sabiduría que pretende o no intervenir en el error de alguien o de un grupo, son todas cuestiones que ejercitan nuestras facultades espirituales, cuestiones propias de quienes cultivamos la filosofía.